Esta es la predicación del domingo 21 de agosto de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje de referencia es segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 10 del capítulo 7. Vamos a ir leyéndolo a lo largo de la predicación. Nos preguntamos hoy cuáles son las expectativas que tenemos de la vida cristiana. Cuando pensamos o imaginamos en aquello de en un cristiano ideal, que es el cual sería la imagen que tenemos de lo que debería ser un cristiano, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente en primera instancia? Yo pienso que un cristiano debería ser, ¿y qué es lo que viene a nuestra mente? Hay quien diría que el cristiano debe ser santo, pero ¿cuánto de esa santidad o aquello que llamamos santidad, a veces, de forma inconsciente incluso, no lo equiparamos con perfección? Este no es un tema menor, porque si esperamos de nosotros mismos y de los demás algún tipo de perfeccionismo, el resultado es que no nos permitimos a nosotros mismos ni tampoco a los demás equivocarnos. Sin embargo, esto nos lleva ineludiblemente a no mostrarnos a los demás como realmente somos, porque si pensamos que de alguna forma tenemos que acercarnos a algún estado de perfección en nuestra vida y nos damos cuenta de que no lo alcanzamos, de que estamos muy lejos de eso, tenderemos a autoprotegernos, tenderemos a no mostrarnos como somos para que los demás no conozcan nuestros fallos, nuestros errores, nuestras limitaciones. Todos tenemos luces y sombras, aciertos y equivocaciones. Y esto lo sabemos, pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que actuemos de forma más o menos inconsciente como si no fuera así. Todos cedemos ante el poder del pecado en nuestra vida y todos somos creyentes, deseamos ser fieles al Señor. A veces somos muy duros con los demás. Eh, nos, nos- en las comparativas con otros siempre salimos a favor nosotros. Eh, y es porque no somos conscientes realmente de que todos tenemos estas luces y sombras, estos claroscuros. Esa dialéctica, esa contraposición que encontramos en nuestra vida, la resumimos en la máxima luterana de el cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. Claro, esto se puede malentender muy fácilmente, pero que el cristiano es justo y pecador al mismo tiempo no quiere decir que no nos importe cómo vivimos, o que todo nos dé igual, o que disculpemos el pecado. Ninguna de esas cosas. Lo que esto quiere decir es que hasta que Dios consume su reinado y su nueva creación, y aunque estemos unidos a Cristo por medio de la fe y formamos parte de su cuerpo y de su pueblo, aquí y ahora seguimos estando sujetos al error, a la equivocación y al pecado. Eso es lo que queremos decir. Incluso cuando compartimos el Evangelio con personas que no son creyentes, caemos en la trampa de vender un producto, como si el Evangelio fuera la solución para que la gente se sienta bien, para que todo vaya estupendamente, para que sus problemas de salud, familiares, personales, económicos y de cualquier otra índole se arreglen. A veces transmitimos el Evangelio de esta manera, pero esa es crear unas falsas expectativas de lo que es la vida cristiana. Esa especie de perfeccionismo, de triunfalismo, mm, es la que está presente cuando esperamos que la vida cristiana sea una vida en la que predominen solo los aspectos positivos, que nuestra fe no desmaye en la adversidad, que siempre estemos alegres y confiados, que nuestros palabras y hechos sean siempre edificantes, que estemos siempre dispuestos a servir a los demás. Claro, esto es lo que esperamos y en lo que creemos, pero no quiere decir que eso sea siempre nuestra vida así. Es más,
si esperamos que sea siempre así, es algo irreal. Y debemos decirlo alto y claro. No hay ningún cristiano, ninguna iglesia cristiana que pueda cumplir con esa imagen idealizada que muchas veces tenemos muy dentro de nosotros mismos. Juzgamos a los demás, juzgamos a la iglesia acorde a unas expectativas que tenemos, a algo que está solo en nuestra mente. Y cuando no se corresponde con ese ideal, pues nos asustamos y culpamos a los demás y por último pues nos vamos de la iglesia porque no cumple las expectativas. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, hablaba precisamente de esto. Hablaba de esas imágenes idealizadas que todos tenemos de la iglesia y que cuanto antes debemos romper, debemos destruir, debemos abandonar, ¿no? Por llevar el ejemplo de Pablo, en nuestra mente resuena constantemente el Pablo de Filipenses, pero mucho menos el Pablo de esta segunda carta a los Corintios. Nos queremos quedar con el Pablo gozoso y alegre a pesar de las dificultades, pero no queremos al Pablo exhausto, irritado y con miedo en su relación con los hermanos corintios. Y esto no solamente se circunscribe a las relaciones personales, sino podemos hablar de cualquier área de nuestra vida, queremos una vida siempre bien, siempre alegre, siempre confiada, siempre esperanzada. Pero es que la vida humana está sujeto a muchas circunstancias y nosotros mismos como seres humanos, sujetos aún al poder del pecado, sujetos al error, sujetos a la equivocación, no podemos esperar un camino siempre ascendente para nuestra vida. En este pasaje de hoy, que vamos a ir leyendo poco a poco, volvemos a encontrarnos con un Pablo a corazón abierto. Un Pablo que se hace vulnerable porque no esconde sus emociones, ni tampoco sus pensamientos. Escribe abiertamente a los corintios y pide a los corintios que hagan a su vez lo mismo. Pablo en esta parte de la carta vuelve nuevamente a hacer un repaso de su ministerio y de su vida cristiana. Esto lo hace Pablo muy frecuentemente en sus cartas. Es que Pablo parece mentira, pero eh, Pablo es muy cuestionado en su época, en su momento. Y él tiene que estar constantemente reivindicándose a sí mismo en su ministerio. Al contrario de esa vida triunfalista en la que el cristiano tiene que vivir siempre exitosamente, que más tiene que ver con una filosofía de la producción y del éxito moderno que con el Evangelio de Jesucristo, la imagen, como decimos, es de un contraste, y me atrevería a decir casi de un equilibrio entre lo bueno y lo malo, como Pablo está hablando de su ministerio y su propia vida. En palabras de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice así, 3 y siguientes. Leo hasta el 5. En cuanto a nosotros, procuramos no dar a nadie motivos para desacreditar nuestro misterio. Al contrario, en todo momento nos hemos comportado como servidores de Dios. Es mucho lo que hemos debido soportar. Sufrimientos, dificultades, estrecheces, golpes, prisiones, tumultos, trabajos agotadores, noches sin dormir y días sin comer. Vemos que aquí Pablo hace un relato de los aspectos difíciles del ministerio cristiano y de su vida cristiana. ¿Y cómo no identificarnos con alguna de estas cosas que ya habla Pablo? Gracias a Dios, no con todas. Eh, eh, pero Pablo no se queda ahí. No se queda solo en la negativa y continúa. Y también nos muestra el lado luminoso de la vida y del ministerio cristiano, que también lo tiene. Seguimos leyendo el versículo 6 de este capítulo 6. Añádase nuestra limpieza de vida, nuestro conocimiento de Dios, nuestra entereza de ánimo, nuestra bondad y también la acción del Espíritu, nuestro amor sin doblez, la verdad que anunciamos y el poder de Dios, tanto para atacar como para defendernos. Empuñamos las armas que nos proporciona la justicia de Dios. No estamos abandonados a un mundo de dificultades sin fin, sino que estamos capacitados por el Espíritu Santo, el poder, la verdad y la justicia de Dios. Así que podemos
mostrarnos, gracias al Espíritu Santo, al poder, la verdad y la justicia de Dios que obran en nosotros, bondadosos, fuertes de ánimo y con un amor sin doblez o con un amor generoso, como dice el apóstol Pablo. Porque entre los evangélicos, frente a ese triunfalismo perfeccionista, también tenemos muy a menudo otro extremo, se da otro extremo, el masoquismo deprimente. Es decir, para evitar huir de esa imagen idealizada siempre bien del cristiano, pues también hay énfasis teológicos y eclesiales que se refugian precisamente en lo contrario, en un nunca somos nada. Nunca llegamos, somos nada, nunca llegaremos a nada, nunca seremos nada. Y de manera que, claro, no podemos encontrar nada positivo en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un triunfalismo pues, perfeccionismo, tal de queremos llegar a serlo todo, o otro extremo de nunca somos nada. No obstante, entre ese triunfalismo perfeccionista y ese masoquismo deprimente, pues, hay un terreno común, porque ambos perspectivas esconden quiénes somos realmente. El triunfalista no muestra realmente cómo es, porque no estamos siempre bien. Y el masoquista tampoco llega a ser nunca quien es, porque no es capaz de encontrar nada bueno en sí mismo. Pienso que no puede haber realmente una comunión cristiana si nuestros verdaderos yoes, si las personas que somos, están tan escondidos que no permitimos nunca a los demás conocernos como somos realmente. Y desgraciadamente en las iglesias muchas veces actuamos con una fachada, no nos dejamos conocer realmente. Y esto es un problema para la comunión. No puede haber realmente comunión si hay un muro con el que nos estamos constantemente chocando. El Espíritu Santo nos guía a mostrarnos en nuestra vulnerabilidad, sin caretas ni personajes prefabricados, y también a aceptar la vulnerabilidad de otros. Muchos cristianos no quieren mostrarse vulnerables, ni quieren aceptar la vulnerabilidad de otros, porque quieren solo ese lado positivo, siempre bien, de la vida cristiana. Hace falta mucha confianza para abrirse a los demás de esta manera, a corazón abierto, ¿no? Y eso solo puede ser obra del Espíritu Santo en nosotros. En no pocas ocasiones nos recordamos y nos encerramos en nosotros mismos porque tememos lo que los demás puedan decirnos o hacernos. Quizás nos han hecho daño anteriormente. Ya nos hemos expuesto a muchas situaciones problemáticas en nuestra vida y nos resguardamos porque queremos protegernos. Esa es una manera de autoprotegernos. Pero en la vida cristiana, que es una vida comunitaria, necesitamos un corazón generoso y una apertura al otro, porque queramos o no, vivimos en comunidad. Somos parte de un cuerpo, somos parte de un pueblo. Esto último es lo que vemos en Pablo, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 11, sigue diciendo Pablo: os he hablado con franqueza, Corintios, nuestro corazón os hemos abierto. O en otra versión, acabo de desahogarme con vosotros, Corintios, y es como si el corazón se me hubiera ensanchado. Qué bonito esto. Cuando tenemos esta apertura a los demás, nos hacemos vulnerables, pero también encontramos un descanso para nuestra mente. En el acto mismo de entregarnos, encontramos consuelo y descanso. Y esto es muy interesante y muy importante. ¿Cuánto necesitamos de abrirlo a los demás para poder desahogar, para poder encontrar reposo, para poder encontrar descanso? El otro es nuestro descanso. La apertura al otro es nuestro descanso. Y esto es muy importante, es muy interesante. Cuando Pablo hace esto, alguien podría pensar, bueno, yo voy a abrirme a mis hermanos, voy a abrirme a los demás y voy a recibir lo mismo de los demás. Pero Pablo nos deja ejemplo de que muchas ocasiones no es así.
nos exponemos a los demás sabiendo que muchas veces lo que vamos a encontrar por parte de los demás es rechazo y es abandono. Esto no es fácil. Esto no es fácil porque la tendencia es cuando recibimos ese rechazo y abandono, cerrarnos sobre nosotros mismos. Pablo, cuando hace esto, cuando abre su corazón, se expone a no recibir el mismo trato como contrapartida. Y por eso incluso les llega a decir a los corintios que ellos les pide que tengan ellos mismos esta actitud de apertura y de generosidad de corazón, versículo 12 y 13. No ha sido mezquino mi amor. El vuestro, en cambio, sí lo ha sido. Y les pide, ensanchad también vuestro corazón, como he hecho yo. Como a hijos os lo pido y corresponded a mi amor. Pablo se lo tiene que pedir porque no está recibiendo lo mismo de ellos. Esto es algo duro también de aceptar a veces, ¿no? De abrirnos, de entregarnos a los demás, de mostrarnos vulnerables, de que los demás conozcan nuestros errores, nuestros fallos, también nuestra riqueza como personas, para que al final otros nos rechacen, nos abandonen, nos usen, nos manipulen. Eso es difícil. Mezquino o tacaño es lo contrario de generoso. Dice Pablo, no ha sido mezquino, ha sido tacaño, mi amor. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, nuestro amor es tacaño. Nuestro amor lo damos con cuentagotas, con miedo a que nos vayan a hacer daño. Pero experimentamos una apertura de nuestra mente cuando nuestro amor es generoso y no mezquino. Sin embargo, eso no quiere decir que por ello vayamos a recibir igualdad de trato por parte de los demás. Pablo se lo tiene que pedir a los corintios. Al final lo acabará recibiendo, pero tras mucho sufrir, tras mucho dolor, no siempre vamos a ser aceptados, reconocidos o considerados por todos los que tenemos a nuestro alrededor, sean creyentes o no. Pablo nos quita esa expectativa. Muchas veces esperamos que todos nos vayan a aceptar, que vayan a comprendernos, que vayan a querernos. Pablo dice en el capítulo 6, versículo 8, unos nos ensalzan y otros nos desprecian. Unos nos difaman y otros nos alaban. Unos nos consideran impostores, siendo así que proclamamos la verdad. Otros nos ponen en trance de muerte, pero seguimos con vida. Otros nos castigan, pero sin que la muerte nos alcance. Otros nos imaginan tristes y estamos siempre alegres en realidad. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Damos la impresión de no tener nada y lo tenemos todo. ¿Veis? A los ojos de los demás, eh, no siempre somos como nosotros creemos que nos van a ver, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, como nosotros esperamos que nos vean a nosotros mismos. Siempre va a haber alguien que hable o piense mal de nosotros. Y esa es una realidad dura, difícil, pero que debemos aceptar. Aceptarla no significa, porque muchas veces pensamos, bueno, la aceptamos, pero nos volvemos duros, exigentes, resabiados, resentidos, pesimistas, cínicos, escépticos. Claro, es una realidad que debemos aceptar, pero que no debemos dejarnos vencer por ello. El pesimismo, como digo, el cinismo o el escepticismo son peligros que debemos rechazar según nos vamos haciendo mayores. Eso es algo difícil. Según nos vamos haciendo mayores, hemos ido perdiendo quizás esperanzas, expectativas, hemos ido viendo ese lado oscuro de nosotros, pero también de los demás. Y quizás ahí hay peligro, un peligro de que el pesimismo, el cinismo, el escepticismo se apoderen de nosotros. Lo veo en muchas personas a nivel pastoral cuando se van haciendo mayores. Y quizás nosotros nos pueda ocurrir también. Por eso hay que estar alerta frente a estas cuestiones. Porque según nos vamos haciendo mayores, vamos acumulando experiencias negativas de rechazo, de juicio. Y
podemos caer en este pesimismo, en este cinismo, en este escepticismo. Pablo mismo nos deja ejemplar contra ello. Lo podemos leer en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2. Ahora damos un pequeño salto, porque en estos versículos que hay entre medio se interrumpe lo que Pablo está diciendo. Quizás ya hemos hablado de que esta carta, en la segunda carta a Corintios, es un poco complicada a veces en su estructura, porque parece ser que hay retazos de cartas distintas. Pero por eso damos ese salto hasta el versículo 2 del capítulo 7, en el que retoma Pablo, o que parece interrumpirse en estos versículos intermedios, el curso de su argumentación, de su narración. Dice Pablo en versículo 2 del capítulo 7, hacednos un hueco en vuestro corazón. Vuelve otra vez a pedirle a los corintios, que le había pedido anteriormente, que sean generosos de corazón. Hacednos un hueco en vuestro corazón. A nadie agraviamos, a nadie arruinamos, a nadie explotamos. Estamos otra vez, reivindicarnos otra vez, ¿no? Se vuelve a reivindicar. Y con esto no pretendo recriminaros, pues ya os he dicho que en vida o muerte os llevo en el corazón, dice Pablo. A pesar de todo, sigue amando a sus hermanos los corintios. Tengo puesta en vosotros toda mi confianza, y es tanto el orgullo que siento por vosotros que estoy rebosante de ánimo y de alegría a pesar de todas las penalidades. Me quedo con esta última frase. Está rebosante de ánimo y de alegría a pesar de todas las penalidades. Pienso que no hay mejor descripción de la vida cristiana. Hemos dicho antes esa visión triunfalista, ¿no? Si extraemos esto, pues ese es siempre el peligro de cortar los versículos. Lo extraemos, parecería, Pablo está siendo un triunfalista, pero visto en su contexto, evidentemente está puesto en su justo lugar. Una buena descripción de la vida cristiana, siempre y cuando tengamos en cuenta el peso de esas penalidades, ¿no? Estar rebosante de ánimo y de alegría a pesar de todas las penalidades, sin que las penalidades dejen de estar, dejen de tener un lugar en nuestra vida. Penalidades que para Pablo no cesan. Nos sigue diciendo el versículo 5, cuando llegué a Macedonia tampoco pude disfrutar de más mínimo sosiego. Las tribulaciones me acosaban por doquier, no, por fuera los conflictos y por dentro el miedo. Sin embargo, también ocurre que en manos del Señor podemos convertirnos en ayuda y bendición para otros. Tito, el colaborador de Pablo, lo fue para Pablo. Versículo 6 del capítulo 7. Pero Dios, que conforta a los humildes, me reanimó también a mí con la presencia de Tito. Y no fue solo con su presencia, fue sobre todo el conocer cómo le habíais animado y reconfortado. Él me habló de vuestra añoranza por verme, de vuestros arrepentimientos, de vuestra preocupación por mí. Y esto me hizo todavía más feliz. Al final, a pesar de muchos problemas, Tito le lleva las noticias a Pablo de que efectivamente los corintios parece que han reaccionado positivamente, que por fin se han dado cuenta de que las intenciones de Pablo eran positivas para con ellos y que no debían tener esas actitudes. Terminamos con 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 hasta el 10, que dice, no me pensé haberos causado tristeza con mi carta, que ya otra carta de la que ya hemos hablado, que está entre la primera y segunda de Corintios, cronológicamente hablando, pero que quizás esté en parte o totalmente integrada en nuestra segunda carta a los Corintios, y por eso a veces hay esos saltos en esta carta. Dice, no me pesa haberos causado tristeza con mi carta. Hubo sí un momento en que lo sentí, al darme cuenta de que aquella carta os entristeció, aunque solo fuera por un breve tiempo. Recibieron la carta, se enojaron mucho, tuvieron muchos problemas, y él, bueno, pues sintió, pero se arrepintió en algún momento, sintió tristeza por haber escrito esa carta, pero ahora, dice Pablo, me alegro. No de haberos entristecido, no de causaros tristeza, sino de que esa tristeza haya servido para que cambiéis de actitud, al menos el que esa carta les causara
tanta reactividad en los corintios al final acabó sirviendo para un cambio en ello. Me alegro, no de haberos, versículo 9, de haberos entristecido, sino de que esa tristeza haya servido para que cambiéis de actitud. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún daño habéis recibido de nosotros. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Aquí Pablo está haciendo una distinción entre la tristeza, tristeza o contradicción, reactividad, podríamos decir, que viene de Dios, que viene causado por una necesidad de cambio, una necesidad de reorientar nuestra vida, o la tristeza que produce muerte, que produce parálisis, que produce reactividad y que se queda ahí, ¿no? Una carta que, en principio, en contra de la propia intención de Pablo, causó tristeza a los corintios, pero que al final le llevó a un cambio de actitud. Y es que a veces el rechazo inicial puede convertirse en algo bueno cuando Dios lo usa para arrepentimiento y cambio de rumbo. Lo que ocurre muchas veces nosotros mismos, cuando a veces pretendemos que los demás cambien, la presión que ejercemos sobre ellos a veces no es la tristeza que viene de Dios, sino la tristeza del mundo, la que ocasiona muerte. Por eso, más que esperar que los demás cambien, debemos centrarnos en el cambio propio y aceptar, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Que a veces pues, no somos aceptados, somos rechazados. Esto forma parte también de la vida. Pero de lo que podemos tener, podemos controlar o podemos estar a nuestro alcance es del cambio propio. Y en eso es lo que tenemos que centrarnos. En definitiva, debemos rechazar tanto el triunfalismo perfeccionista como el masoquismo deprimente. La vida cristiana no está exenta de penalidades, de dificultades, de rechazos, de abandonos, como hemos dicho. Sin embargo, la vida cristiana también es ser capacitados por el Espíritu Santo, por el poder, la verdad y la justicia de Dios, para que podamos mostrarnos bondadosos, fuertes de ánimo y con un amor generoso. Verdad, justicia, bondad y amor son esas formas de vida que, encarnadas por la Iglesia, anticipan y hacen presente la realidad de la nueva creación y del reino de Dios aquí y ahora. La Iglesia con sus formas, con unas formas de vida coherentes con la verdad, la justicia, la bondad y el amor de Dios y de su nueva creación, vamos a hacer aquí y ahora presente esa realidad. Estamos diciendo, creemos que Dios está transformando y que va a transformar el mundo bajo su reinado y su nueva creación. Si creemos eso, como Iglesia tenemos que ser coherentes y desarrollar unas formas de vida que son coherentes, consecuentes con esto que estamos proclamando. Si no podemos proclamar al mundo que Dios está interviniendo en el mundo, que Dios está transformando el mundo, que Dios está cambiando el mundo, si si no empezamos con nosotros mismos, si la Iglesia no está mostrando coherencia con esas formas de vida. Porque cuando nos pregunte, bueno, ¿y dónde está cambiando el mundo? ¿Dónde Dios está interviniendo? ¿Cómo Dios está transformando el mundo? Tenemos que decirlo. En la Iglesia vas a encontrar ese cambio del mundo. Pero si no lo estamos haciendo nosotros, si no lo estamos experimentando nosotros, nuestra fuerza, nuestra legitimidad, nuestra plausibilidad de ese anuncio va a quedar siempre en entredicho. Por eso es esa coherencia entre lo que proclamamos y cómo vivimos como algo que va unido, no como cosas separadas, sino como una realidad conjunta. Por eso, cuando no nos dejamos vencer también por el resentimiento, por el rechazo, por la apatía, por el desánimo, también estamos anunciando con nuestra vida, con nuestras formas de vida, que el reino de Dios está cerca. Y esto es a lo que invitamos a todos en el día de hoy, ¿no? Que así sea. Amén.